útiles de la vivienda social, pues ya la vivienda social que digamos es como una de las tendencias más marcadas, sobre todo en Colombia, en términos de ventas. Vemos que siguen incrementando, desde el año pasado venían subiendo constantemente y este año no ha sido la excepción. Puntualmente, en medio de la pandemia, hemos visto que se han desarrollado ventas de vivienda social. A nosotros continuamente nos buscan nuestros clientes de proyectos de vivienda social. Por ende, digamos que ese rubro de la inversión, porque no se le puede llamar un gasto a esta inversión, en medio de incertidumbres económicas sigue muy vigente. Saltando del tema de la vivienda social, quiero hablarles un poco porque esto es un tema que digamos, a nosotros como compañía nos mueve muchísimo, y es que el tema de la sostenibilidad lo tenemos escrito dentro de nuestro propósito como empresa. Nuestro propósito como empresa es el de construir comunidades inteligentes y sostenibles. Generalmente nosotros lo hacemos co-creando o desarrollando con constructores, con constructoras que quieran lanzar proyectos, y nosotros buscamos cumplir ese propósito en ese, digamos, engranaje de la intención de la constructora, pero siempre buscándole mejorar el producto que inicialmente de pronto pues pensaron, muy de la mano de nuestros dos propósitos, que es que esos productos siempre tengan valores agregados, se puede entender como inteligente, que se esté mejorando el producto y que sea sostenible. Y la sostenibilidad se debe entender como una característica de un sistema, es decir, nosotros como promotores, como constructoras, lo que estamos haciendo es diseñar unos sistemas que trabajan para una comunidad. Las comunidades son las personas que viven ahí, las familias que viven ahí. Que el sistema sea sostenible e inteligente es una característica. La sostenibilidad se puede entender como, digamos, conservar los recursos y no derrocharlos para que en el futuro pues nuestra comunidad, nuestros hijos, las personas que habitan el planeta, pues puedan continuar, digamos, utilizando esos recursos y estos no se agoten. ¿Eso qué significa? Que sostenible pueden ser los temas financieros, ¿cierto? Por ejemplo, en una copropiedad, pues que la copropiedad pueda pagar con su cuota de administración los mantenimientos de esa comunidad, de esas zonas comunes, ¿cierto? También se puede ver desde un ámbito ambiental, que va de la mano con el tema financiero, porque digamos que tenemos que entender que estos sistemas deben ser económicamente viables y también ambientalmente sostenibles. ¿A qué voy? Por eso es el tema bien interesante de unir la vivienda social, que tiene por así decirlo, unos límites económicos, con un reto que es implementar un tema de sostenibilidad ambiental, que a veces lo vemos complejo porque lo descartamos enseguida. Sin embargo, para eso traemos a dos expertos que nos acompañan hoy, que es Pedro Ibáñez, de la empresa Ingelnet de Colombia. Él es el experto que nos va a hablar un poco de la tecnología, ¿cierto? De cómo ya tenemos acceso a tecnologías económicas eficientes que se pueden implementar en los proyectos de vivienda social, que siempre tienen esos márgenes bien estrechos, esos márgenes de utilidad. Y a Catalina Morales, de la empresa Sumac, que nos va a hablar de las estrategias y de los diseños para obtener certificaciones que adicionalmente nos van a generar unos valores económicos tanto a los promotores de los proyectos como a los clientes últimos que deseen adquirir esa vivienda. Entonces, entenderíamos que esa sostenibilidad, que es una característica que le vamos a dar a nuestros proyectos de vivienda de interés social, va a tener dos temas, dos puntas. Un tema de tecnología, es decir, empezar a pensar qué soluciones de tecnología pueden ayudarnos a obtener o a cumplir unas estrategias y unos diseños que nos ayuden a obtener unas certificaciones ambientales. Ok, buenos días. Ante todo, gracias por esta invitación de parte de ustedes, y felicito a todos los que lograron conectarse, aún con todas las limitaciones de estos días con el Internet. Y les quería comentar que Ingelnet de Colombia es una compañía dedicada a 5 frentes de negocios, uno de los cuales es la parte de energías renovables
y eficiencia energética, a través del cual tenemos un portafolio bastante amplio y, retomando las palabras expresadas por el señor Otero, tenemos un concepto que se llama el ecosistema de energía. El ecosistema de energía lo que busca es minimizar los costos, dar un grado de confort y permitir a las personas, muy bien como lo expresaba hace un momento el señor Otero, vivir de una manera cómoda teniendo los menores costos posibles. Por ejemplo, en el caso de la vivienda social, nosotros tenemos un kit enfocado para esa vivienda, basados en la necesidad o en el déficit de viviendas que hay. Por ejemplo, en Colombia, el 37% de este segmento corresponde a una ineficiencia cercana al 40% de derroche de recursos. Entonces, la empresa propone este kit en el cual se le da autonomía para uso de un aire acondicionado de acuerdo a los metrajes que manejan este tipo de proyectos, que en promedio están entre 40 metros cuadrados y 62 metros cuadrados, tener un grado de confort, contar con iluminación en el caso de un apagón, contar con servicio de aire acondicionado y contar con el servicio de refrigerador. En ese orden, estas soluciones, blindando iluminación para tener un sentido de seguridad, tienen confort por el tema del cambio climático para poder solventar, porque muchas de estas personas, dentro del estudio incluimos qué tipo de enfermedades manejan personas de estos sectores. Muchos son hipertensos, muchos son diabéticos, muchos son personas con perfiles de salud bastante críticos, de tal manera que un aire acondicionado le permite solventar los efectos del cambio climático. Si ustedes miran, esto ayuda a darle un confort, a darle salud y a minimizar, lo más importante, sus gastos mensuales. El kit consta de panel solar que se instala en la cubierta. Esto es algo bien importante. Puede tener integración arquitectónica o no. Puede ser integrada de manera conexión directa o puede ser distribuido en la caja para poder consumir desde cualquier elemento si así el usuario lo desea. De eso se trata el kit. Y acerca de lo que hablaba el señor Otero, los sistemas distribuidos, que era la antigua red eléctrica, tenía una desventaja. ¿Qué sucede? La energía viene viajando a través de las líneas de transmisión, todas esas torres que ustedes observan por las carreteras, y se distribuyen a través de los postes y todo el cableado de distribución. Y la principal ventaja es que si usted no lo mira solo desde el tema ambiental, si no lo mira desde el ambiente de respaldo, también lo puede mirar desde sus costos. ¿Por qué? Porque al integrar ustedes como constructores, como usuarios, una solución solar, van a tener un costo por kilovatio hora de 55 pesos, que en últimas termina siendo gratuito durante 30 años, que ahorita el señor Otero habló del término. Por 30 años, que muchas de estas edificaciones están construidas con vida útil inferior a estos 30 años, sino que no hay una política pública que establezca el límite de edad de construcciones como lo tiene Europa y otras locaciones del mundo. Puede tener usted 30 años de energía gratuita, equivalente a un retorno de la inversión, si lo quiere mirar también desde ese punto de vista, máximo de 3 años. Quiero darle un poco ahora la palabra a Catalina, que aquí nos acompaña también Pedro, y que nos hable un poco de esa integración de las diferentes estrategias. Idealmente podamos aquí como también enriquecer nuestra charla desde Ingelnet. Mucho gusto, como les comentó Pedro, yo soy Catalina Morales, en este momento soy la gerente de operaciones de SUMAC en Colombia. SUMAC es una empresa que se dedica a prestar servicios de asesoría en todo lo que tiene que ver con construcción sostenible.
y nos enfocamos mucho en lo que son las certificaciones para edificaciones amigables con el medio ambiente. Este tipo de certificaciones vienen funcionando a lo largo del mundo desde hace mucho tiempo, mucho antes de 2015 más o menos, y son certificaciones que aplican a todo tipo de proyectos. En este momento se está poniendo, no por decir de moda, pero sí está cogiendo mucha fuerza que la vivienda de interés social también se certifique, cosa que hace algunos años pues no sucedía. Se puede certificar un edificio de apartamentos, se puede certificar una casa, puede certificar un centro comercial, como el caso que les comentaba Pedro, que ya veníamos trabajando con InCity, se puede certificar un hospital, incluso interiores comerciales dentro de un centro comercial o interiores comerciales dentro de un edificio de oficinas. Entonces, digamos que todas estas certificaciones en construcción sostenible se han desarrollado con el fin de motivar precisamente que en todo tipo de proyectos se puedan implementar medidas como que permitan ahorro en agua, que permitan ahorro en energía, como las que les estaba contando Pedro, que permitan un buen confort para los futuros ocupantes, temas como el acceso a iluminación natural, el acceso a ventilación natural, que también es muy importante. Entonces, estas certificaciones, que ya les voy a explicar cuáles hay y cuáles aplicarían para vivienda de interés social, están ampliamente utilizadas en el mundo. Entonces, eso es como lo principal. Segundo, ya lo que les comentábamos también es que hay incentivos, hay beneficios económicos, bancarios, tributarios, para que de verdad los constructores, los desarrolladores de proyectos, los arquitectos, entren en esta onda de construcción sostenible y eficiente energéticamente. Entonces, estas certificaciones son tres básicamente las que se están utilizando ampliamente, al menos acá en Colombia. Está la certificación LEED, no sé si ustedes de pronto lo habrán escuchado, está la certificación EDGE y esta CASA. Es bien importante que abordemos, si queremos un proyecto sostenible, independientemente de si lo queremos certificar o no, ¿cierto? Porque hay veces que queremos hacerlo sostenible y de pronto no queremos entrar a certificarlo. Es muy importante que tengan una asesoría, porque van a haber de cierta manera, unos puntos que se van a poder cumplir con unas estrategias muy básicas, o sea, con estrategias muy sencillas de diseño, con aspectos de diseño bioclimático, con aspectos de orientación, aspectos de recursos naturales, y digamos que se pueden complementar muy bien con los aspectos tecnológicos que ya nos mencionó Pedro Ibáñez, ¿cierto? Que son pues la generación de energía en el sitio, seguramente un tema de aguas también lo podemos empezar a implementar, pero siempre es importante empezar a abordar el proyecto desde su inicio, desde su concepto, porque si no nos vamos a encontrar probablemente con algunos problemas que no se van a resolver de cierta manera con tecnología. Es un poco como el mensaje que les quería dar. Entonces, sí, lo que les estaba contando, Pedro, es bien importante porque algunas veces, dado que ambas certificaciones que les estaba contando, EDGE y CASA, pueden ser viables para vivienda de interés social, puede ocurrir que el propietario o el constructor no sepa por cuál certificación irse, o sea, no sepa cuál es más viable, o así como tienen el proyecto contemplado, si cumple o no con alguna de las dos certificaciones. Entonces, dado que ambas son utilizables y son viables para vivienda de interés social, nosotros hacemos este tipo de diagnóstico como lo que hicimos para el proyecto del centro comercial de InCity, donde evaluamos cada uno de los dos sistemas de certificación, que ya les va a contar más o menos cómo funcionan, y lo revisamos tanto técnica como económicamente, considerando los posibles beneficios tributarios, bancarios y demás que podría obtener el proyecto. Hacemos un análisis de costos en caso de que de pronto el proyecto no esté cumpliendo con absolutamente todo lo que pide cada una de las certificaciones, y con eso puedan tomar una decisión de si vale la pena o no continuar con un proceso ya de certificación como tal del proyecto. Entonces, bueno, la certificación EDGE, acá en Colombia la está manejando Camacol. Camacol es como el socio local del IFC para Colombia. Entonces, pues todo se hace a través de esta entidad.
Estas certificaciones generalmente están divididas en etapa de diseño y construcción, que son las etapas en las que se desarrolla normalmente pues cualquier proyecto. Y hay unos puntos que son como unos prerequisitos o unas exigencias obligatorias para el caso de la certificación CASA y unas opciones o unas medidas que yo puedo implementar que son opcionales. Ejemplo, energías verdes siempre va a ser un tema que yo puedo decidir implementarlo o no en el proyecto, no es algo que ninguna certificación me obligue a hacer. Entonces, siempre hay en casa, por ejemplo, unas obligaciones, unos temas, unos prerequisitos, por llamarlos así, y unas medidas opcionales. En el caso de la certificación EDGE, funciona distinto. Entonces, la certificación EDGE solamente revisa 3 medidas. Una es la eficiencia en consumo de agua, la eficiencia en consumo de energía y la energía incorporada en los materiales. Estos son los 3 temas que va a revisar EDGE. EDGE es la más sencilla de todas las certificaciones que les he contado, por eso solamente revisa estas 3 categorías o estas 3 medidas de sostenibilidad. No tiene ninguna exigencia obligatoria, todos son medidas opcionales que yo puedo implementar en mi proyecto. En la parte, por ejemplo, de energía, fomenta mucho todo lo que tiene que ver con iluminación LED preferiblemente, sistemas de, no sé, sensores de presencia o un sistema de control de iluminación para zonas comunes. También se revisa mucho todo lo relacionado con la proporción de ventana versus fachada, que generalmente vemos que en vivienda BIS, dado que son apartamentos pequeños, por ejemplo en los edificios, son ventanas también generalmente pequeñas. Entonces, esto favorece mucho las certificaciones, tanto EDGE como CASA, en ambas aplica. Otro tema que considera mucho EDGE es la renovación de aire en los espacios interiores. Entonces, digamos que preferiblemente la idea es utilizar la ventilación natural a tener que implementar, por ejemplo, un sistema robusto de aire acondicionado, que además sabemos que para vivienda de interés social pues, puede ser un poco costoso. En la parte de agua se requiere todo lo que tiene que ver con aparatos hidrosanitarios ahorradores, aunque sabemos que en vivienda de interés social algunas veces no se dejan estos aparatos instalados. Lo mismo ocurre al interior de los apartamentos, no se dejan, por ejemplo, todas las luminarias LED instaladas. Entonces, EDGE les permite a ustedes dejar todo esto estipulado en el manual de propiedad horizontal, de tal manera que el comprador final sepa que el proyecto está tratando de ser amigable con el medio ambiente y que se espera que en su etapa operativa continúe siendo amigable con el medio ambiente, de manera que se hacen unas recomendaciones de los posibles aparatos hidrosanitarios y demás que deberían implementar en cada una de las unidades residenciales. Catalina, es las estrategias, para cumplir una estrategia EDGE CASA, pues hay que tener muy en cuenta entonces el diseño bioclimático fundamentalmente, ¿no? Hablándonos sí, del tema de proporción de ventanas, espacios, etcétera, todo esto pues se puede lograr teniendo en cuenta un diseñador bioclimático dentro del equipo que nos haga esos análisis de radiación, ¿sí? Así es. Sí, como el que se haga una simulación de cómo entran los vientos a cada uno de los apartamentos y se alcanzan a renovar con aire exterior pues todos los espacios interiores regularmente ocupados en el apartamento. Como son apartamentos pequeños, esto generalmente se cumple muy, muy fácil. Y pues en ciudades como Barranquilla, Cali, donde el flujo de vientos es súper alto, funciona muy bien. Eso es lo que nosotros hemos visto en los diagnósticos que hemos realizado distintos proyectos. Bueno, eso sería EDGE básicamente, y CASA, hagan de cuenta que es muy parecido a la certificación LEED, revisa muchísimas más cosas que CASA, no solamente revisa energía, agua y energía incorporada en materiales, sino que revisa temas como el confort de los ocupantes, el acceso a iluminación, por ejemplo, natural, a vistas al exterior. También revisa temas como cómo está ubicado el proyecto y cómo afecta al entorno. Si el edificio está en una zona previamente desarrollada, donde va a haber unos servicios básicos cerca, o sea, yo voy a vivir en este edificio, puedo salir y voy a encontrar una tienda, voy a encontrar un banco, voy a encontrar un restaurante, etcétera, distintos usos. Esto me va a demostrar que mi proyecto está muy bien ubicado en la ciudad.
Y aparte, si yo voy a vivir en este edificio y salgo y camino un par de cuadras y encuentro una parada de transporte público donde van a pasar distintas líneas de este transporte público, entonces mucho mejor porque este proyecto me está conectando con la ciudad y con lo que me ofrece la ciudad. Todo eso también es una medición como de la calidad de vida de los futuros ocupantes, cosa que, por ejemplo, Edge no revisaría, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hacemos un tema bien interesante y que yo sé que es muy importante, son los beneficios financieros para pues, los que conocen y los que no conocen. Entiendo que hay dos aspectos de beneficios de obtener una certificación ambiental. Unos beneficios para la tasa del crédito del constructor. Puntualmente nosotros alcanzamos a revisar esto con dos entidades, Bancolombia y Davivienda. No sé si de pronto ya algunas otras entidades han desarrollado líneas de créditos verdes, donde se puede disminuir la tasa del crédito del 1% efectivo anual, ¿cierto? Una vez tengamos la precertificación, que es el primer paso, que es la precertificación de que nuestro proyecto está cumpliendo esos requisitos. Como les contaba, la idea es promover la construcción verde y eficiente energéticamente, entonces ya los bancos entraron en esta onda de incentivar este tema. Entonces, bancos como Bancolombia, Davivienda, sabemos que Banco Bogotá también ha estado en ese proceso de desarrollo de estas líneas de créditos verdes, que más o menos así se llaman. La idea es que haya hasta un descuento de hasta 1 punto en la tasa del crédito constructor convencional y la idea es trasladarle este beneficio al comprador final, o sea, que si el comprador final decide invertir en un proyecto que va a estar certificado LEED o hecho casa, entonces también va a ser incentivado con hasta 0.65 puntos por debajo de la tasa del crédito hipotecario. Entonces, esto lo que está tratando es de pronto demostrarle a la gente que sí vale la pena invertir en un proyecto que sea amigable con el medio ambiente y eficiente energéticamente. Esto, digamos que nosotros como asesores siempre ayudamos a que los proyectos alcancen pues estos beneficios, entonces hacemos trámites ante los bancos, si se requiere diligenciamos formularios, etcétera, que es lo que piden generalmente los bancos, y todo el proceso de precertificación, como tú lo contabas, o certificación en diseño, pues también obviamente nosotros como asesores en todo este tema de certificaciones, pues es nuestra responsabilidad. Entonces, bueno, para cerrar, ya sé que Pedro tiene ahorita una reunión y Catalina también. Les quiero desear a todos pues un feliz día. Catalina, desearle pues muchísimas gracias. Estamos trabajando con ustedes, y a Pedro también muchísimas gracias por asistir a esta reunión, que también ahí venimos trabajando en varios proyectos. Saben que conmigo cuentan el apoyo para lo que necesiten, y nos veremos seguramente en una segunda versión de este tema de vivienda de interés social sostenible más adelante, y el próximo viernes con algún otro tema para las personas que nos están viendo hoy.